Hacemos la advertencia de que en este espacio trataremos temáticas relacionadas con la salud mental, así que recomendamos discreción a nuestros oyentes. Chicos, tenemos muchos mensajes de voz. ¿Qué tal si escuchamos algunos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, qué pena lo del otro día, de verdad. Es que se me cortó la llamada porque por allá en el fondo iba pasando una loca. Les tengo tanto que contar sobre eso. ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola. Ay, no las escucho. Ah, esto como que ya no sirve. No se escucha, no se escucha. No, está como malo. Ah, yo mañana vuelvo y las llamo. Chao. Yo conozco a alguien que nos pueda contar sobre el tema. Bienvenidos a otro capítulo en El Despertar del Loto, un programa para abrir tus pétalos y deleitarte con el conocimiento. El día de hoy estaremos conversando con las voces de Isabela Chávez, Luna Hernández y Juan Manuel Jaramillo. En el episodio de hoy contamos con la compañía de una invitada muy especial. Damos la bienvenida a Laura Isabel Piedradita. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Nos alegra que estés bien. Ella es una historiadora egresada de la Universidad de Antioquia, con la que estaremos conversando sobre su trabajo de grado titulado El lenguaje de las flores, las mujeres y la locura en Medellín. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, te queremos contar que eres una invitada muy especial en nuestro programa porque estamos a la espera de una llamada. Pues no es cualquier llamada, sino es de una amiga muy cercana a nosotras que viene de otra época. Eso es muy loco, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, ella nos contará próximamente sobre las locas de Medellín a principios del siglo XX. Precisamente el motivo por el que te invitamos al programa fue por esta llamada que nos dejó nuestra amiga tan especial. Entonces queremos que nos cuentes un poco acerca de cómo se trataba este tema de la locura a principios del siglo XX en general. Pues en general, o lo que yo logré ver en el archivo, porque también fue como una información muy precisa de Medellín, a pesar de que era de toda Antioquia, ¿cierto? Se veía como un patrón específicamente en lo que busqué de las mujeres de que cumplieran con esta idea de feminidad. Entonces la locura era tratada como esa que se salía de la norma. Entonces si la mujer, por ejemplo, era muy erótica o no le hacía caso a su marido, entonces este manicomio pues básicamente servía como para supuestamente ayudar, pero era más para asilar como todas esas problemáticas sociales, porque la locura en 1920 era una problemática social. Entonces así fue que se fue tratando pues como, o era vista la locura como un mal moral. Más adelante te vamos a hacer más preguntas sobre tu trabajo, pero antes que nada quisiera comentarte que nos llamó mucho la atención del título que tiene, porque se relaciona directamente con el título de nuestro programa, El Despertar del Loto. Entonces quisiera que nos cuentes por qué elegiste el lenguaje de las flores. Pues el título es más una inspiración de un autor que admiro mucho, que es antropólogo. Yo lo considero filósofo, a pesar de que él no, se llama Bataille, y él trabaja mucho el tema del erotismo. Hay un libro específico en donde uno de los apartados es el lenguaje de las flores, y él dice que es para hablar de esas cosas mudas, pero que tienen una mayor profundidad. Y me parece que va muy de la mano con la locura femenina, porque estas mujeres no tenían voz como tal. Cuando eran internadas hablaba por ellas las monjas o el psiquiatra, que en ese momento era realmente un alienista, o la familia, pero nunca se les daba las voces a ellas. Y en el alienismo también era considerado eso, pues que el loco no tiene como por qué hablar, porque lo que está diciendo no tiene razón. Entonces creo que me parecía que era muy acorde con el tema, y aparte que sonaba un poco poético. La verdad sí suena un poco poético y siento que va muy acorde con el trabajo porque hablas de todo este tema de las mujeres. Me llamó la atención que mencionaste la palabra alienación, alienados. ¿Qué era eso? Bueno, el alienismo está en el siglo XIX con la figura de Philippe Pinel, que fue como el primer psiquiatra moderno, si se le podría llamar así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El alienismo se traduce como extranjeros de sí mismos. Entonces darle como esta humanidad
al loco, que en ese momento en Francia estaban encerrados con grilletes. Hay incluso un cuadro muy famoso en donde los está liberando de eso. Entonces darle como una solución a esta problemática, pero también como un poco paternalista. Entonces el alienismo o el alienado es ese extranjero de sí mismo, y lo que ellos intentan es que hay un poco de razón todavía en esa locura, y tratándolo intentarle volver como a su razón, ¿cierto? Como despejar esa locura que lo está invadiendo en su mente. Entonces por eso lo traté, y también porque es muy curioso, al menos aquí en Medellín, el alienismo como tal muere para finales del siglo XIX y se supone que empieza la psiquiatría moderna, pero aquí no, aquí en 1920 todavía hay un doctor que es Lázaro, que es el que maneja todo el sistema asilar en ese momento a 1946, que firma como alienista, y él siempre se llama alienista. Entonces esta red pues es como un retroceso a lo que debió empezar como la psiquiatría moderna. ¿Y solo existía como esta persona, uno solo del que se tenga documentación en esa etapa, o era como el más famoso? Era el más famoso. Okay. Era el más famoso porque pues también hay que entender que este manicomio pues no había como mucho dinero estatal, o sea, lo crean bajo unas condiciones que no son correctas, porque también en la fuente eso lo muestran, y entonces llega este doctor que no tiene como las mejores credenciales, ¿cierto? Pero se vuelve muy famoso y supuestamente ayuda mucho pues también como a la gente que está internando. Hay gente que incluso lo felicitaba, le mandaban cartas los mismos familiares. Entonces es como una problemática muy interesante, porque se ve el manicomio como esta imagen del terror, pero también como esta parte que está intentando ayudar, algo que el Estado debería estar metiéndole dinero, pero no lo hace. Tú enfocas el trabajo mucho a las mujeres, pero en ese manicomio también habían hombres, o era un manicomio aparte de mujeres y otro de hombres. No, eran los dos. Habían también hombres, sino que yo me enfoqué en las mujeres específicamente ya como por un interés personal, como aportando a la historia de las mujeres propiamente, y porque algo que siempre me refutaron era como, pero es que la locura es locura y ya no hay locura femenina. Entonces yo lo que quería comprar era, efectivamente sí se puede hablar de una locura femenina, porque al hombre no se le está juzgando propiamente por su cuerpo. Por ejemplo, si nos vamos a las locas de Charcot, cuando las llama histéricas por el útero, ¿cierto? Porque la histeria viene etimológicamente de esa palabra del útero. Entonces él está diciendo, la mujer es loca, es histérica, pero el hombre no. Luego eso se comprueba pues que es mentira. Entonces hay obviamente una locura que es propiamente de las mujeres, y por su cuerpo, por su exploración erótica. Entonces por eso lo quería enfocar. Oyentes, creo que llegó nuestra invitada. Hola Teresa, ¿estás en vivo? ¿Nos escuchas? ¿Aló? ¿Estás si me escuchan? Es que la otra vez esto estaba como malo. Sí te escuchamos, Teresa. ¿Cómo has estado? La otra vez nos dejaste con una intriga impresionante por eso que se escuchó por la llamada. Ah, no, eso fue lo que yo les dije. ¿Se acuerdan de ese grito tan impresionante? Es que eso era una loca de esas que están pasando por ahí últimamente, de esas solteronas, esas mujeres están dementes. Ay no, qué miedo, Dios me libre. Hola Teresa, yo me llamo Laura, soy una historiadora del siglo XXI y me dediqué a estudiarlas, entonces quisiera saber en qué año estás y que me contaras como de qué está pasando en ese momento. Ay, esta voz yo no la conocía, ve, tiene una nueva invitada. Es que, vea, yo estoy en el año 1937 y esas mujeres para mí son del diablo. Dios me libre de esas mujeres no se casan, no hacen nada, tienen pensamientos impuros, no, me caen muy mal. ¿Pero por qué las consideras raras? O sea, que tú te consideras normal. Claro, yo sí estoy casada, yo sí tengo hijos, yo voy a misa, yo no tengo esos pensamientos mundanos. Pero eso no tiene nada que ver, que esas mujeres no cumplan con ese error no significa que sean anómalas. Bueno, yo no quise decirles propiamente locas, sino que traté de ver que la locura era más como una diferencia de la norma. Entonces, anomalía es algo que se sale como fuera del parámetro de lo que consideramos normal. Eso es lo que sería. Dígale locas como se merecen. Pero yo no le veo nada normal a eso, pues me parece que la gente de allá de esos años está exagerando. ¿Qué? No. ¿Usted qué me está hablando? ¿Cómo que exagerando? ¿Es que usted también es de esas locas o qué?
Pero Teresa, tranquila. Estamos acá conversando con Laura precisamente para que nos explique mucho mejor qué era como esos pensamientos que se tenían en tu época y cómo se reflejan actualmente. De hecho, me gustaría preguntarte que el término anómalas se utilizaba para los comportamientos que tenían las mujeres en ese tiempo, pero entonces ese término ahora es obsoleto porque ha ido cambiando las costumbres y las tendencias a medida que van pasando los años. Entonces, ¿qué pasaría con eso? ¿Todas las mujeres actualmente serían anómalas? Pues yo diría que sí. Si pensamos en que se salen de esa regla que estaba pues planteada para 1920. Pero en esa época no usaban la palabra anómala. Como les dije, es más un término que yo uso en mi investigación. En esa época la palabra locura, si bien tenía un estigma, tal vez no se vea como lo vemos hoy en día, ¿cierto? Sino que ellos lo veían como con de que hay que ayudarlo. Incluso había para el siglo XIX como la idea del loco del pueblo. Pero comparando pues como la idea de la mujer de ahora, en esa época pues sí todas seríamos anómalas porque podemos tener carreras, disfrutar nuestra sexualidad, ser independientes, madres solteras y no nos van a encerrar en un manicomio por eso. Entonces creo que eso es lo que ha ido cambiando también socialmente y cómo se va construyendo de locura a enfermedad mental. Entonces se le quita el estigma de que una persona tenga depresión, entonces sí o sí tiene que ir a un manicomio o a un asilo, sino que ya se trata como con más sensibilidad, a pesar de que sigue habiendo un poquito de estigmas, tristemente, al respecto. Claro, si evaluamos a las mujeres de hoy con los estándares de principios del siglo XX, evidentemente todas serían como locas o anómalas, pero a día de hoy, ¿qué tanto crees que se conservan un poco esos estándares o esas cosas que se esperan de las mujeres que podrían llevar a que ya no las tratamos de locas tan exageradamente, pero sí lleva a estigmatizarlas, a meterlas como en ciertos estereotipos? Pues si bien hoy no se encierran, siento que es una palabra, me parece que es una palabra que tiene todavía un poder de básicamente desmeritar los sentimientos de una mujer. Entonces una mujer actúa con rabia y está loca o está histérica. Entonces todavía se ve como esos patrones, pero ya en un nivel de lenguaje. Entonces una mujer tiene celos, pero no estoy hablando, si alguna vez vieron la serie You, pues ese tipo sí está loco, ¿cierto? Pero digamos, actúa con celos o actúa de una manera que no siempre es calmada y recatada, está loca. Y se ve mucho con las mujeres, porque a un hombre es más difícil tratarlo de loco que a una mujer, ¿cierto? Y eso también me llevó pues como a mi tema de investigación, porque en el lenguaje a diario vemos eso. ¿Qué es eso de las mujeres anómalas? Porque se enoja histérica o porque grita, a pesar de que tenga razones y fundamentos para hacerlo. Entonces se sigue viendo como esos patrones, ese tipo de estigmatización. Por supuesto, por ejemplo, muchos hombres diciendo como, ay, debe estar en sus días y por eso está así, y como castigar a la mujer solo por sentir. Exacto. Por ejemplo, lo del periodo. O sea, una mujer está en el periodo, es que tiene el periodo, entonces por eso está actuando así. Pues es algo hormonal, pero no significa que por eso puedas criticar o juzgar a una mujer simplemente otra vez por cosas tan normales que están ocurriendo en su cuerpo. Y usar una palabra de esa manera, sobre todo se ve mucho con las exnovias. Es que mi novia está loca y uno va a ver y no realmente, en muchos casos no lo estaba. Pero esperen, ustedes no deberían de estar hablando de estas cosas, esas cosas son muy privadas, no me parece. Es que bastantes cosas han cambiado desde 1937 y hoy, en 2024, tenemos toda la libertad de hablar de este tipo de temas en estos espacios. Entonces ya no hay toda esa problemática que tú vives en ese momento. Pues señorita, usted me va a matar, pero es que a mí no me parece eso. Esas mujeres no tienen motivo para estar así. En realidad sí tienen, porque otro de los motivos por los cuales entraban al manicomio era por desnutrición. Entonces también sí hay una problemática de clase bastante grande que ahonda en la problemática de la locura. Entonces muchas mujeres que no tenían un empleo o porque lo normal de esa época era que los hombres mantuvieran a la mujer, pero pues en la regla eso no se cumplía siempre. Entonces les tocaba salir a trabajar, pero no tenían los sustentos, muchas veces terminaban también en el manicomio o estaban en desnutrición. Muchos de los casos eran mujeres de 63 años que pesaban como 37 kilos y medio, eso es muy por debajo de la norma. Son casos bastante
crueles, muy tristes, pues cuando yo los empecé a estudiar. Entonces sí tienen razones para estar desorganizadas o estresadas, porque están en un estado de malnutrición bastante fuerte. Qué tristeza que por esa clase de problemáticas, de esa brecha social tan grande que había, esas mujeres se vieran obligadas a tomar, bueno, no tomar, porque la mayoría las internaban contra su voluntad, esa clase de situaciones que estaban fuera del control de ellas. En el trabajo también pudimos evidenciar que en las estadísticas que tú nos dabas, habían varias mujeres que sufrían mucho de problemas, casi todas sufrían de problemas gastrointestinales o de cáncer. Tú lo mencionabas como caquexia, que nosotros consultamos y es como un tipo de cáncer. ¿Qué era lo que pasaba en el manicomio para que ellas tuvieran como esa problemática tan presente? ¿Era por los medicamentos que les daban? No realmente no eran por los medicamentos, sino por el agua. No era salubre. Entonces, lo que tomaban no les convenía y les daban muchos problemas. Casi todos los casos habían o por problemas gastrointestinales morían por eso, o caquexia, o pelagrana, que es como una pelazón en la piel, y la verdad eso suena muy terrorífico. No solo en las mujeres, también en los hombres, pero es básicamente porque el agua no es salubre en Medellín. Y esta problemática del agua tenía que ver más con el hecho de que Medellín no tenía buenas condiciones en ese momento, o estaba más relacionada que construyeron muy mal como el recinto. No, era que en Medellín no había condiciones, porque es que el manicomio no, ¿cómo les explico? Era muy pequeño para lo que estaban pidiendo, y más que un manicomio, si uno va a ver las fotos parecía una finca, incluso hay una que aparece un caballo por allá y uno es como, pero esto es un manicomio, porque lo que ellos querían era como construir en una parte en donde les llegara aire fresco, porque supuestamente es lo que ayudaba como que una persona teniendo calma pudiera volver a salir, pues tener razón, ¿cierto? Como salir del estado de la locura. Sin embargo, pues en Medellín como tal la salubridad no era la mejor. Pero yo no me imaginaba que esa situación era así de impresionante. Yo la verdad pensaba que esas mujeres eran vagas, unas presosas ahí que no querían hacer nada, entonces se hacían las locas para estar allá. Sí, es que realmente en esa época no todas las que ingresaban eran locas, sino que tenían otras problemáticas detrás. Hay un caso que me llamó mucho la atención, que era una mujer que rompía los vestidos. Solo por eso el marido la llevó allá y la encerró, solo porque rompió unos vestidos. O en muchos casos aparecen sin diagnósticos. Entonces eso es donde uno se pregunta, pues si no tiene un diagnóstico, ¿por qué está siendo internada? Y en algunos casos hay novelas también que me ayudaron mucho a la investigación. Hay una, y es una película también, que se llama El baile de las locas, y es de esta mujer que realmente no lo era, se podría decir que era como un poco rebelde para la época, pero el papá pues no le convenía como tener una hija así con pensamiento crítico y la encerró. Y claro, ya hablando de esas estadísticas, vemos que el segundo diagnóstico más común era que directamente no tenían diagnóstico, pero sí manifestaciones de que estaban locas de alguna manera. Entonces, ¿qué tan probable era en ese momento como simplemente ser una mujer común y corriente y terminar encerrada en un manicomio? Por ejemplo, pienso en un caso, para responder esto que me dices, en donde aparecía demente, no vale la pena, y ya. Eran casos así, o sea, ni siquiera aparecía sin diagnóstico, nada, y uno también tiene que estar como pendiente de la entrada y la salida, y muchas veces salían como a los 3, 4 días, entonces, porque no solamente los llevan los familiares, sino también la policía, por ejemplo. Entonces, si estaban haciendo como problema afuera, algo así, los metían allá y listo, porque también hay que entender que antes estaba como el criminal y el loco, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se hace esa división? Y todavía no era como claro, entonces muchas veces simplemente como se hacía revueltas y estaba poniendo problema, pues al manicomio, y salían como a los 5 días, iba un familiar por ellos. Y era un no vale la pena en el sentido pues como de que no, esta persona no tiene rehabilitación, que esté acá un rato y ya se vaya, o en qué sentido no vale la pena. Que no son casos interesantes para el doctor. Sí, no tienen como, pues no presentan en realidad muchas cosas, y muchas veces era como que eran como retraídos o no decían nada, entonces simplemente ponían no vale la pena y ya. Y
hay otros que era muy preocupante porque aparecía eso, pero al mismo tiempo bajito aparecía muerte por caquexia, pero si no llevan sino 4 días en el manicomio, ¿qué pasó acá? Esos casos son los que me dejaron pensando bastante. Bueno, es impactante cómo ellas entraban, cómo tenían un diagnóstico para entrar al manicomio, pero también las salidas, que era, pues, por ejemplo, muchas veces no se especificaba por qué salían. ¿Esto a qué hace referencia? A ver, el problema con ese manicomio es que era manejado no solo por un doctor, tal vez un ayudante, sino por monjas. No era ni siquiera con enfermeras, era con monjas. Y muchos de estos casos quedan como les digo, para ellos ni siquiera como que representa importancia, entonces los van así olvidando. Y en el caso de muerte, es que eso era lo que también yo pensaba, ¿cómo es posible que entre una persona, listo, tal vez ya tenía un caso de desnutrición, pero sale a los 5 días muertos? ¿Qué pasó ahí? Si fue por el agua, si hubo como un maltrato, no se sabe muy bien porque no dejan eso registrado. Pero sí es impresionante, al menos a mí sí me parece que como el 43% de esas mujeres salieran muertas por muerte y eran jóvenes, pues tampoco es que uno puede decir que tenían 60 años todas, no, había personas de 20 a 35, pero realmente no se especifica mucho. También como otras veces, como es una problemática de clase, entonces a veces ni siquiera importaba. A veces hay gente que ni siquiera salía al manicomio, sino que los ponían a trabajar porque no tenían dónde más ir. Pero eso de las salidas sin especificación nunca hizo referencia de pronto a un suicidio, o no había como documentación de eso, que ya era como más, pues ya era como un punto muy muy fuerte, que no creo que, pues sí, para ellos no era importante, temáticas que tenían que ver con la salud de las personas, la salud mental, pues de pronto un suicidio no lo iban a dejar registrado, pero nunca se dio como un caso de esos. En los que yo revisé, al menos no. También porque hay un estigma bastante grande con el suicidio en ese momento, entonces me imagino que es algo que intentarían ocultar. Pero que yo viera precisamente en el archivo sale por suicidio, nunca. Y también, lo cual es sospechoso. Yo pienso lo mismo porque sobre todo lo que leímos durante todo el trabajo de grado tuyo fue que ese doctor tenía también sus propios pensamientos. Por ejemplo, el señor se llama Lázaro, si no estoy mal. Entonces me parece a mí que de pronto cierta forma de la que él diagnosticaba a las mujeres era también por sus propios estigmas, porque él era hombre. Entonces obviamente si la problemática en ese momento eran los estigmas que tenían los hombres sobre las mujeres, que es algo que se presenta todavía en la actualidad, obviamente no iba a tener un pensamiento muy objetivo frente al tema. Aparte, como los diagnósticos que habían, me parece impresionante que fuera como lo dijera de una forma tan, como si no importara. Por ejemplo, esa mujer es demente, tiene esquizofrenia, depresión y ya. O sea, no había como algo que uno dijera, pero las están ayudando. No, uno nunca piensa eso. Uno siempre desde el principio piensa, esas mujeres van a sufrir horrible en ese momento porque no va a haber una persona que las apoye. El marido no las apoya. Las monjas, siempre toda la vida, la religión cristiana tiene unos estigmas muy fuertes frente a las personas que piden ayuda sobre su salud mental. Y un doctor, hombre, no, estaban solas en el mundo, pobrecitas. Sí, a ver, es que eso es también como interesante, es mostrar cómo un pensamiento que supuestamente es científico no lo es completamente. También tiene una moralidad detrás. La persona maneja cierta moralidad y eso no va a ser indiferente a sus trabajos. No solo este doctor, a pesar de que se maneja pues aquí en Antioquia, pero uno tiene que entender que él está inspirado por muchas otras personas que trabajaron esto. Y hay otros doctores que incluso escribieron libros como La inferioridad mental de la mujer. O sea, ese es literalmente el título del libro. Son psiquiatras ya del siglo XX. La mujer normal, la criminal y la prostituta, y de entrada te están diciendo la mujer es inferior mentalmente porque tiene unas partes del cerebro menos desarrolladas que el hombre, solo sirven para tejer o pintar, sirven para todo y para nada, eso es lo que ponen. Entonces es ver cómo todo eso también está apoyando de que supuestamente la mujer es inferior mentalmente, y si es inferior mentalmente es más propicia para que sea loca. Laura, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es tu interés en contar tanto de estas mujeres? ¿No te preocupa lo que van a pensar de ellas? No, pues primero, trabajar con muertos es más fácil, si esa es tu pregunta. O sea, está muerta para mí.
Pero es la importancia de sacar estos temas a la luz, sobre todo en un momento como ahora en donde se puede hablar de salud mental. Entonces, que siga siendo un tema histórico pero relevante. Ver cómo se ha tratado la locura en las mujeres sigue siendo algo relevante hoy en día. Entonces no es como con la idea, porque incluso yo no las menciono, el nombre nunca se menciona a estas mujeres, pero sacar a la luz estas historias es no dejarlas en el olvido y poder tener una conciencia muy diferente ahora y todo ese desarrollo que hemos tenido y el avance para ahora hablar de salud mental. Laura, ¿podrías contarnos qué fue lo que pasó en 1888 en Medellín y con ese edificio construido en el Alto de Bermejal? Sí, a ver, en ese momento se estaba haciendo el paso de asilos a manicomios, que tiene una diferenciación. El asilo era simplemente como para meter a las personas ahí que eran como un problema para la sociedad, pero sin un trato médico, mientras que con el manicomio se tenía la idea de que si hubiera pues un tratamiento como tal. Entonces eso es lo que estaba pasando, y con esta idea de progreso que empieza para finales del siglo XIX y se consagra en el siglo XX, que es como lo que lleva todo acá en Medellín. Entonces por eso se lleva la construcción de ese manicomio que está ahora en el Confama de Aranjuez. Esa es la ubicación actual. Laura, ¿y qué le hacían a esas mujeres que eran diagnosticadas con acceso maníaco? Pues no se sabe muy bien, porque también ese era como lo más normal. Acceso maníaco podía hacer cualquier cosa realmente, entonces no muestra muy bien cuál era el tratamiento, pero en algunos que logré ver se les daba, pues se les drogaba para mantenerlas calmadas con algo que era como con mercurio, entonces podía ser venenoso, o se les daba, que ese sí me pareció hasta rico, que era un vino caliente blanco con canela y un opioide, y yo, uy, así enciérrenme, pero pero realmente se les intentara mantener calmadas, porque acceso maníaco podía hacer que esta mujer pues hiciera como movimientos raros o hablara raro, pues no se sabía muy bien, era como la categorización así para todo, pero entonces lo que pude ver era eso, mantenerlas calmadas como se pudiera. Esperen un momentico, es que ustedes conversan muy bueno, pero yo ya tengo hambre y me quiero ir a tomar el algo. Yo tengo otras situaciones para contarles de mujeres de acá en Medellín, como la de esa pintora de acá. Es que vean, se quedan ustedes impactadas. Pero bueno, luego les llamaré porque monedas no me quedan, para que sigamos así conversando bien bueno. Chao. Listo, muchas gracias Teresa por estar aquí con nosotros y compartir este espacio lleno de aprendizaje. Al final, realmente no estaban locas, eran incomprendidas en su época. Eso es lo que pienso que podemos concluir de toda esta situación. Pero me parece importante mencionar que estas mujeres, por así decirlo, fueron la razón por la que estas discusiones tan importantes se puedan dar en la actualidad, para hablar así, como tú nos mencionabas, de temas de la salud mental tan libremente, y también para que nuestros oyentes se nutran con toda esa información de que es importante hablar de estos temas sin los estigmas, sin esperar a que uno lo juzguen, porque todos tenemos nuestras batallas internas, y si podemos solucionarlo de alguna forma por medio de este programa radial, sería muy interesante. Agradecemos a Laura por su tiempo y por darnos un tema del cual hablar bastante ratico. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para hablar de estos temas que todavía son considerados, como dijiste, un poco tabú. Eso ha sido todo entonces por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y no se pierdan el próximo capítulo del Despertar del Loto, un programa para abrir tus pétalos y deleitarte con el conocimiento. ¡Chaito!